Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la unidad número 3, que es prueba de hipótesis de estadística inferencial 1. Es un gusto saludarlos y saludarlas nuevamente. Ya estamos a punto de terminar el módulo, por lo tanto vamos a darnos con un poco de prisa para poder terminar a tiempo. Entonces, continuando con lo que es esta materia, vamos a ver que para la unidad número 3, la competencia que ustedes tienen que obtener es realizar pruebas de hipótesis para comparar si los valores de los estadísticos obtenidos de una muestra tienen una diferencia significativa con un valor supuesto, asumiendo cierto nivel de confianza y tomando en cuenta los criterios de aceptación o rechazo en problemas de la industria y la logística que involucren errores tipo 1 o tipo 2. ¿Qué nos dice aquí? Pruebas de hipótesis, es decir, supuestos. Y nos dice para comparar valores de los estadísticos obtenidos. Estadísticos son fórmulas que nos sirven para obtener esos valores de muestras. Ya sabemos lo que es una muestra, es un pequeño grupo tomado de una población. Y si estos tienen diferencia significativa, o sea que es una diferencia que realmente importa o afecta a los datos, con un valor supuesto. Es decir, yo creo que y vamos a comprobarlo. Dice cierto nivel de confianza. Normalmente se utiliza el 95% de confianza, es decir, qué tan confiables son tus resultados con respecto a esa variación. Entre más nivel de confianza pongamos, pues ese nivel de confianza va a ser como más estricto, por lo tanto, puede o cabe la posibilidad de que si elegimos un nivel de confianza de 99, por ejemplo, 0.9, sabemos que casi queremos la perfección, cuando no existe y siempre existe un error o una diferencia entre los datos. Entonces, un nivel de confianza razonable que normalmente se utiliza es el de 95-90%. Dice, en problemas de la industria y la logística que involucran dos errores, de tipo 1, tipo 2, que vamos a ver. ¿Cuáles son los conceptos básicos de prueba de hipótesis? Nos dice que esta prueba de hipótesis es un estudio estadístico. Por lo general se busca responder con cierto nivel de confianza, lo que les decía del porcentaje. Las preguntas planteadas para poder tomar las decisiones pertinentes en este contexto es que la persona que hace el estudio puede tener a priori ciertas creencias o hipótesis que desea comprobar. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de hacer la prueba yo ya creo algo. Sí, es decir, tenemos un sistema de producción y dice, yo creo que el 10% de los productos son defectuosos, porque has observado no sé, cierto problema o cierto escenario. Entonces tú dices, ok, compruébame, esa es tu hipótesis, compruébala. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tomando datos. Entonces nos dice aquí, por ejemplo, los dos proveedores de material X tienen el mismo nivel de calidad. Sí, entonces es que es lo mismo comprar con este proveedor que con otro. No, haz una prueba de hipótesis para verificar si realmente tienen el mismo nivel. El tiempo de espera de esta operación es de 3 horas en promedio. En variación del proceso se redujo con los cambios realizados. Estas dos, pues es lo mismo, ¿no? Estar planteando supuestos de lo que yo creo con base a escenarios que hemos estado observando. Nos dice, una hipótesis de investigación es una proposición o declaración realizada por el investigador cuando éste especula acerca del resultado final de una investigación, por lo que la idea de la investigación es generar evidencia en favor de la hipótesis, aunque pueda darse el caso de que la evidencia lleve a rechazar la afirmación original. Vemos aquí, en este contexto, cuando en la investigación se recolectan datos, es posible formular hipótesis. Ahora vamos a ver otros conceptos que son muy básicos. ¿Qué es una hipótesis estadística? Nos dice que es una afirmación sobre los valores de los parámetros o una característica de una población o proceso que puede aprobarse a partir de la información contenida en una muestra. Es lo que decíamos. O sea, de manera general, hipótesis estadística, cuando escuchen este concepto, es porque tenemos un supuesto. Algo a priori que decimos que probablemente está pasando con respecto a algo. Y con base a eso tenemos dos tipos de hipótesis, que es la nula y la alternativa o hipótesis alterna, también así llamada. La hipótesis nula, dice, es una afirmación acerca del valor de un parámetro poblacional que se considera válida para desarrollar el procedimiento de prueba. Y la hipótesis alterna afirma que se aceptará si los datos muestrales
proporciona evidencia de que la hipótesis nula es falsa. Por ejemplo, podemos afirmar que el 10% de la producción está defectuosa. Esa es mi hipótesis nula, ¿sí? Pero la alterna es que probablemente ese 10, no sea un 10%, sea un 15% o sea un 5%. Entonces vamos a comprobar si realmente el 10% de la producción es defectuosa, ¿sí? O existe otra alternativa, que es lo que nos muestra estas hipótesis. Entonces, el planteamiento de una hipótesis estadística, ¿cómo se da? Cuando hagamos un proyecto nos digan, a ver, plantea la hipótesis, ¿cómo la vamos a plantear? Aquí decíamos, ejemplo, la afirmación, este proceso produce al menos 8% de defectuosos. Se puede plantear estadísticamente en términos de la proporción P, desconocida de artículos defectuosos que genera el proceso. ¿Cómo se hace a continuación? Nos habla de una población desconocida. Hipótesis entonces nula, ¿cuál sería? La probabilidad de que el 8%, la proporción de defectuosos es de 8%. ¿Sí? ¿Qué probabilidad hay de que este 8% realmente sea defectuosos? Esa es mi hipótesis, así se plantea. ¿Sí? Que el 8% son defectuosos. Ahora nos dice, bueno, ¿cuál es la hipótesis alterna? Igual quiero rechazar la nula y quisiera que esa proporción fuera menos del 8%, ¿sí? Entonces, quiero rechazar esta, aceptarla o rechazarla, pero de preferencia me conviene que sea la alterna. Dice, ahora supongamos que la afirmación es probar este proceso produce 8% defectuosos. Observe que la afirmación señala que su falsedad se da tanto si se observan menos de 8 defectuosos como si se observan más de 8. O sea que estamos planteando mal, por eso es importante ver este planteamiento. Yo puedo decir, ok, mi hipótesis nula es que la proporción de defectuosos es de 8%. Hasta ahí estamos bien, ¿sí? O 10%, o 20%, o yo digo que sí va a venir a verme, o yo digo que sí va a suceder esto, lo que decimos, ¿no? Pero en este caso nos dice la alterna, es que dice, es que sea menor, pero es falso. ¿Por qué? Porque puede que también sea mayor. O no me van a decir eso, no, es que puede que sea menor de 8 o mayor de 8. Entonces, el planteamiento correcto sería, y la hipótesis nula es que la proporción de defectuosos es de 8%. Es lo que queremos comprobar. En dado caso que se rechace esta hipótesis, puede que sea desigual al 8%, es decir, ya sea mayor o ya sea menor. Entonces nos dice que este planteamiento sería más correcto, a menos que estuviéramos muy seguros que es menor que esto, ¿sí? Pero no lo sabemos, por eso estamos hablando de una probabilidad. Entonces, un estadístico de prueba, pues prácticamente es una fórmula, es probar una hipótesis, investigarla con base a una evidencia contenida en una muestra seleccionada de manera adecuada. Y así afirmar si la hipótesis nula es verdad o no, y en caso de ser falso se toma como verdadera la alternativa. Dice, la estrategia para probar la hipótesis parte del supuesto de que la hipótesis nula es verdadera y si los resultados de la investigación contradicen en forma suficiente dicho supuesto, entonces se rechaza. Bueno, una vez planteada la hipótesis, se toma una muestra aleatoria de la población. O sea, una vez que hicimos este planteamiento, voy a tomar ahora sí una muestra para poder analizarla con este estadístico de prueba que es una fórmula. Ahorita vamos a ver la fórmula. El riesgo de una decisión equivocada, hay dos tipos de errores que normalmente pasan. Dice, probar una hipótesis estadística es una decisión probabilística, por lo tanto existe el riesgo de cometer un error tipo 1 o un error tipo 2. El primero ocurre cuando se rechaza la hipótesis nula siendo verdadera y el error tipo 2 es cuando se acepta la hipótesis nula siendo falsa. En toda prueba de hipótesis, cada tipo de error tiene una probabilidad de ocurrir. Con alfa y beta se denotan las probabilidades de los errores tipo 1 y 2, respectivamente. Entonces, alfa para el error tipo 1, si rechazamos la hipótesis nula siendo verdadera, es decir, decíamos, pues la hipótesis nula dice que el 8% de la producción está defectuosa. ¿Sí? Entonces,
Dice, rechazar cuando es verdadera. A lo mejor sí es verdad que el 8% está erróneo, digo, está defectuosa, ¿no? Entonces, el primer error que podemos cometer es rechazar. Decir que no es cierto, que el 8% no está defectuoso, ¿no? Y el tipo 2 es aceptarla si está falsa, ¿no? Bueno, son como conceptos estadísticos que se manejan. Ahora vemos, este es el estadístico que les decía, la fórmula. Dice, prueba para la media con su posición de varianza desconocida. Con este estadístico o fórmula, nosotros vamos a comprobar si la hipótesis nula es verdadera o es falsa, si se acepta o se rechaza. Más bien si se acepta o se rechaza. Sea X una variable aleatoria con distribución normal con media y varianza, ambas desconocidas, bueno, aquí es el cuadrado, la varianza, se requiere probar la hipótesis de que la media es igual a cierto valor mu. El planteamiento de la hipótesis correspondiente se expresa como, ya lo vimos en las diapositivas pasadas, donde la hipótesis nula se representa como mu es igual a mu, en este caso 0, o un valor X, ¿no? Y la alterna es que mu no sea igual a este valor mu 0. ¿Sí? En la otra decíamos, bueno, mu es igual a 8%. O la alterna es que mu no sea igual a 8%, mayor o menor, no dependiendo. Para probar esta hipótesis se toma una muestra aleatoria de tamaño n de los posibles valores de la variable x, o sea, del número que queremos encontrar, y después se calcula el estadístico de prueba, que es este. Así que el estadístico de prueba es igual a T0, es igual a la media de los datos menos la mu0, que sería el dato supuesto que queremos comprobar, entre la desviación estándar sobre la raíz de n, que es el número de los datos. Aquí hay algo importante. De las tablas de la distribución T de T-Student, con n-1, es igual a X grados de libertad. Es decir, para poder nosotros aceptar o rechazar una hipótesis, tenemos que ver los grados de libertad. Y eso se obtienen al restar n-1, es decir, el número de los datos menos 1. Y buscamos un valor en tablas. Dice, en probabilidad estadística, la distribución T-de-Student es una distribución de probabilidad que surge del problema de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño. Es decir, cuando queremos comprobar una hipótesis con poquitos datos, utilizamos esta distribución de probabilidad de T-de-Student, así se llama. Hay varias distribuciones de probabilidad dependiendo del problema. Hay una que se llama binomial, por ejemplo, es cuando tenemos datos, lo que les decía en otros videos pasados, donde les decía, bueno, binomial es cuando tengo dos tipos de datos. Son hombres o son mujeres. ¿Es bueno, es malo, es negros o son blancos? ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, la triangular, que es cuando manejamos tres datos dentro de una población. En este caso, T-de-Student, porque se maneja de manera como proporcional o viendo la campana de Gauss-Jordan, ¿no? Así se llama y normalmente esta es para cuando hay poquitos datos. Entonces, esta tabla que mostramos aquí son los grados de libertad. ¿Sí? Vemos aquí los grados de libertad y esta es, en este caso, el nivel de confianza. ¿Se acuerdan que hablábamos de un nivel de confianza de 90, de 95? ¿Sí? Aquí esto de aquí es el grado de error que nosotros tenemos, dependiendo del nivel de confianza, esta tabla. Entonces, regresando aquí a lo que decíamos de esta nota que les puse aquí, es que para alfa 0.05, que es el 95% de confianza, se lee el valor crítico. T es igual a 0.05, n-1 igual a X grados de libertad. ¿Por qué? Porque más adelante, ahorita en la siguiente diapositiva, vamos a ocupar este dato. ¿Cómo se obtiene este estadístico? Es tomando en cuenta el error o el nivel de confianza, que es de 0.95, es de 95, menos n-1. Ahorita nos regresamos para que se entienda un poquito mejor. Ahora vemos aquí el ejemplo, el peso de costales.
El peso de costales. Dice, un fabricante de dulces compra costales de azúcar a cierto ingenio. Según los vendedores, los costales tienen un peso medio de 50.1 kilogramos, con una varianza de 2. ¿Sí? El comprador piensa que el peso medio es menor. Es decir, el comprador le dice, no, o sea, yo creo que pesan menos de 50.1 gramos. Entonces me dice, o sea, pueden decir, compruébalo, ¿no? Tu hipótesis es que pesa menos y nuestra hipótesis es que pesa 50.1. Para confirmar su sospecha, decide contrastar la hipótesis. Entonces, ¿cómo quedaría el planteamiento de nuestra hipótesis? Quedaría como hipótesis nula es igual a la media de esos costales de azúcar es igual a 50.1, que es lo que me dice el vendedor. ¿Sí? Y la alterna es que esa media sea menor a 50.1. Tenemos que aceptar o rechazar esa hipótesis. Nos dice, con un nivel de significancia del 5%, alfa es igual a 0.05. Para ello seleccionamos de manera aleatoria 3 bultos de cada uno de los siguientes 5 pedidos. O sea, ahí estamos tomando la muestra. Pesa los 15 bultos, que es N, ¿verdad? N, la muestra, y obtiene que X es igual a 49.4 y la desviación o la varianza es igual a 1.2. El estadístico de prueba dado por T0 es igual a la raíz de N, ¿sí? Porque acá es igual a X menos mu entre la desviación. Sustituyendo los datos tenemos que es a menos 2.47. Es estadístico. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Ya sustituimos la fórmula. De las tablas de la distribución T de student, lo que decíamos acá, con n menos 1 es igual a 14 grados de libertad, que es lo que vamos a buscar en tablas. N, ¿cuánto es? 15. Menos 1 es igual a 14 para un alfa de 0.05. Se lee el valor crítico T0, T0.05, 14 y nos da igual a 1.76, ¿sí? Vemos aquí en las tablas, ven grados de libertad 14 para 0.05 nos da 1.76. Ok, ya que nos dio esa información, se rechaza la hipótesis, es decir, se rechaza la afirmación del vendedor de que los bultos tienen un peso medio de 50.1 y además la evidencia señala que dicho peso es menor que el declarado. ¿Por qué? Porque no nos salió igual, nos salió diferente aquí la hipótesis, ¿sí? Este valor crítico tiene que ser igual para que entonces yo pueda aceptar la hipótesis, pero en este caso salió diferente. Incluso salió menor, si se dan cuenta, menos 2.47 con menos 1.76, esto todavía es un valor mucho menor hablando negativamente. Entonces, se acepta la hipótesis alterna, porque dices, ok, los bultos no están pesando 50.1 y todavía están pesando menos, es decir, tenía razón el comprador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a comparar aquí? El valor que sale de este estadístico de prueba con el valor crítico de las tablas de T de Student para este caso de lo que es con poquitos números, ¿sí? O con una N más pequeña. Hasta aquí espero que se haya entendido esta parte. Ahora vemos, bueno, aquí ya había puesto la tabla. La actividad 3.1 responde las siguientes cuestiones. ¿Qué significa probar una hipótesis para ustedes con base a lo que se acaba de mencionar? ¿Qué son los errores tipo 1 y tipo 2 en las pruebas de hipótesis? Y explique con sus propias palabras qué es una hipótesis estadística, una hipótesis nula y una alternativa. Realizar de manera individual en su libreta de apuntes o en una computadora. Entregar en archivo PDF con portada. Y el ejercicio 3.1, que es similar al que les acabo de poner. Aquí dice que es de un inspector de la Procuraduría. Aquí nos da las medias, ¿sí? Y dice que tienen que hacer un estadístico de prueba con un nivel de significancia de 5%, con una media de 300, y luego van a formular la hipótesis.
se va a plantear como la planteamos y después se va a repetir esta parte del estadístico de prueba de hipótesis, pero con el 10% de significancia. ¿Sí? Aquí vemos las tablas, es decir, con estos valores, primero con el 5, luego con estos grados de libertad. ¿Sí? Ok, lo que estaba viendo es de pasarles la tabla completa, se las voy a adjuntar, la tabla completa de TEDstudent para que puedan ver los grados de libertad. Y entonces van a responder los incisos. Esto lo van a entregar igual de manera individual, con una portada y el ejercicio, ya sea en su libreta de apuntes o si lo quieren pasar a Word también. Bueno, hasta aquí. Espero que se haya entendido esta parte. Nos vamos un poquito rápido porque ya estamos sobre el tiempo, ¿no? Los módulos son muy pequeños. Entonces, esta va a ser su tarea y su actividad para aprobar la unidad número 3.